Buenas noches, Macondo. 31 de agosto o 1 de septiembre ya, depende de dónde estés. Jueves, nuevo programa con Marco, Ina, Leandro que no está en su estudio y nos lo prometió la vez pasada. Ya nos explicará por qué. Bueno, hoy tenemos un tema que queríamos tocar la semana pasada, pero nos pareció demasiado extenso y amplio, muy profundo, como para compaginarlo con los que sí abordamos. Pero nunca es tarde si la dicha es buena, así que hoy analizaremos la ampliación del grupo BRICS. Ya saben que a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica se les van a sumar otros 6 países a partir del año 2024. Y cuando esto suceda, estaremos hablando de un bloque con un potencial económico tremendo, muy importante, que representa casi la mitad de la población del planeta. Y suena tremendo, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar sobre los cambios que esto puede suponer para el comercio, para la economía mundial, para la vida de todos aquellos que vivimos o que somos de ese sur global, de la desdolarización, de la hegemonía de Estados Unidos, bueno, todas estas cuestiones que se plantean en torno a este tema y que son muy interesantes. Y también hoy finalmente volveremos a México, donde se están definiendo los candidatos presidenciales en estos momentos. Hablaremos de los denominados corcholatas con más posibilidades y de la candidatura también por parte de la oposición, sus propuestas de país, los ánimos en México, con alguien que sigue este tema de primera mano. Y no se olviden que también hay que apoyar al canal, hay que apoyar Macondo, suscribiéndose o bien a Caras y Caretas TV o bien a Canal Red Latinoamérica. Pueden dejar me gusta, un comentario una vez se acabe la transmisión e incluso pueden dejar donaciones, que esto nos ayuda a mantener a flote el programa. Bueno, bienvenidos a Macondo y vamos a arrancar ya. Buenas noches, Ina. Buenas noches, Marco. Vamos a arrancar el programa hablando, como estaba comentando Ina, de la definición de las candidaturas que se disputarán la presidencia de México en las elecciones de junio de 2024. El proceso de elección tiene sus particularidades, que ahora vamos a poder hablar con Temoris Greco. eh, pero primero vamos a meternos con BRICS, perdón, Bric, error, ¿no? Vamos primero con todo por no estar en la el cumbre. estudio, me parece. Ay, sí, discúlpenme. Sí, vamos a analizar lo que fue la cumbre de los BRICS la semana pasada, con la ampliación, eh, al principio esperada, después inesperada, al final de todo sorpresiva, que llevó a incluir a Argentina, lo cual suscitó una polémica importante y la suscita en el marco de la campaña electoral en Argentina, que como ustedes saben tuvo hace bien poquito su instancia de primarias, con el resultado también sorpresivo en ese caso de la victoria como candidato de Javier Milei frente a las coaliciones de Juntos por el Cambio y de Unión por la Patria, en este caso de Patricia Bullrich, que fue la que ganó esa interna de Juntos por el Cambio, y Sergio Massa. Para analizar esta cumbre nos acompaña el analista internacional y periodista Pedro Brieger, que ya está con nosotros. Bienvenido, Pedro, gracias por acompañarnos en Macondo. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Bueno, Pedro, analicemos primero el resultado de esta cumbre de los BRICS, que Lula ya ha dicho que, dado su conformación actual, va a significar un cambio en el mundo, en la geopolítica mundial. ¿Da para tanto? ¿Da para llegar a un pronóstico de esa naturaleza? ¿Cómo estás viendo vos el resultado de esta cumbre? A ver, siempre hay que ver el contexto histórico y hay que ver los procesos también, que no son una foto, esto que se dice tantas veces de ver una película. Está claro que acá hay un bloque que está cuestionando el mundo unipolar dirigido por los Estados Unidos. Un mundo unipolar que surge después de la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética, cuando Estados Unidos consideraba que efectivamente el socialismo, el comunismo, no importa cómo lo llamemos, había sido derrotado, que lo único que sobrevivía era el capitalismo. Y vale la pena recordar en su momento lo que fue el discurso de George Bush padre
a raíz de la intervención de Estados Unidos en Kuwait para expulsar las tropas de Saddam Hussein de Kuwait en 1990, donde él decía, estas son las bases de un nuevo orden internacional. Nuevo orden internacional hegemonizado por los Estados Unidos, la Unión Soviética está en proceso de desintegración, no puede competir con nosotros, hemos triunfado. Bueno, esto es lo que se pensaba. Lo que no veían en ese momento, tal vez con tanta claridad, era el crecimiento de la República Popular de China a nivel económico, a nivel de sus proyectos a largo plazo, la famosa ruta de la seda también. Y hoy lo que te encontrás es que Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica conforman un bloque en formación, todavía no está consolidado, que busca ampliarse para disputar justamente la hegemonía con Estados Unidos, con muchas contradicciones, porque, por ejemplo, se suma Arabia Saudita, que es un aliado fundamental de los Estados Unidos en el Medio Oriente. Entonces, esto no es lineal. La pregunta también es cómo se puede disputar la hegemonía del dólar. Y eso tampoco es tan sencillo, porque hace años que Brasil y Argentina vienen hablando de tener comercio en las propias monedas para no pasar por el dólar, hasta ahora no se ha logrado. Hace años que Rusia y China plantean también negociar por fuera del dólar. No sé cuánto han avanzado en ese sentido, porque siempre se escuchan anuncios de que lo van a hacer. Por lo tanto, creo que es un proceso, por lo menos a mediano plazo. Está claro que a Estados Unidos no le gusta el BRICS y está claro que a Estados Unidos no le gusta que nadie dispute su hegemonía. Pedro, ¿cómo estás? Gracias por estar acá en Macondo. Eh, Hay como varias capas, ¿no? Para analizar de lo que pasó y tomo un país que citabas que es Arabia Saudita. Vos conocés muy bien Medio Oriente y en esta cumbre se anunció el ingreso de Arabia Saudí, de Irán y de Emiratos Árabes. Digo, tres países y sobre todo en el caso de Irán y su relación con Arabia Saudí y viceversa, que ahora pasan a ingresar a un espacio común. ¿Cómo lees la reconfiguración en Medio Oriente en relación a los BRICS? Porque ahí hay un movimiento que por lo menos es muy diferente a lo que había hace años atrás en esa región del mundo. Sí, pero también es contradictorio, porque por un lado vos tenés que la República Islámica de Irán y Arabia Saudita, después de años de no tener relaciones diplomáticas, las retomaron. Esto es un paso para ellos muy importante porque hay una disputa, no solamente por el Golfo Arábigo-Pérsico, sino que hay una disputa por la hegemonía dentro del mundo árabe-islámico. Recordemos, Arabia Saudita es un país árabe, la República Islámica de Irán no es un país árabe, pero tiene una gran influencia en el mundo árabe porque la mayoría de la población árabe es musulmana. Lo que pasa es que ahí hay una disputa también del sentir religioso, ideológico podemos decir, que es muy diferente de Arabia Saudita y la República Islámica de Irán. Pero también es verdad que Arabia Saudita está coqueteando este último tiempo para tener un vínculo con Israel, que esto vendría a ser algo muy importante para los Estados Unidos, que es quebrar el bloque árabe de oposición a Israel. Israel ya está teniendo algunos vínculos en estos últimos años con algunos países árabes, quebrando ese bloque opositor que había en el mundo árabe, y Arabia Saudita es una pieza clave. Hay todo tipo de vínculos indirectos que se están manejando vía Washington o de manera directa. Vos fijate que hace horas nada más la canciller de Libia se vio obligada a renunciar e incluso salir del país porque había mantenido contacto con israelíes. Entonces, es un mundo muy complejo donde hay que ver qué hacen Arabia Saudita, la República Islámica de Irán y Emiratos Árabes en el BRICS, tomando en cuenta que Arabia Saudita es un aliado fundamental de los Estados Unidos, que la República Islámica de Irán es uno de los enemigos principales que tiene Estados Unidos en la región. Da la sensación que Arabia Saudita está jugando a dos puntas. Por eso digo, hay que ver cómo se desarrolla esto. Es difícil dar una respuesta acabada en este momento. Pedro, buenas tardes, muchas gracias, un placer tenerte aquí. Vamos a regresar a América Latina. Brasil, de momento, este anuncio ha sido el único miembro latinoamericano de ese bloque y ahora se anuncia una posible adhesión de Argentina. En caso de que los argentinos voten bien
y esa adhesión se produce finalmente. ¿Qué supondría eso para la propia Argentina, para Latinoamérica? Bueno, quizás también para todas las relaciones con el FMI, ¿qué pasaría? Buena pregunta, no lo sé. A ver, recordémosle a la gente que nos está mirando que, en primer lugar, el gobierno argentino firma la adhesión al BRICS, que el 22 de octubre hay elecciones en la Argentina y que los dos bloques opositores más importantes ya han manifestado que no ingresarían al BRICS o en caso de que ingresar, que saldrían, porque subordinan su política a los Estados Unidos. Los partidos de derecha en América Latina están en contra de la integración regional y básicamente están en contra de cualquier integración internacional que cuestione el liderazgo de los Estados Unidos. Se ven a sí mismos como parte de los Estados Unidos, subordinado a los Estados Unidos, con una admiración notable hacia los Estados Unidos, casi como que no ven el resto del planeta. Recordemos que Brasil, por ejemplo, en la primera etapa de Lula, reforzó los vínculos con África y fue muy criticado en Brasil por los medios de comunicación, los partidos opositores. Ahora mismo, porque Brasil vuelve a vincularse con África, es muy criticado. Hay en América Latina toda una corriente de opinión ideológica, política, económica, que ve el mundo solamente vía Estados Unidos y un poco de Europa, tal vez París, Madrid, Londres, pero no mucho más. Entonces, cuando se piensa en Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, el argumento central de los sectores opositores es que muchos gobiernos son autoritarios, que habría como un enfrentamiento entre las democracias y las autocracias, un lenguaje bastante desarrollado en estos últimos años por el Partido Demócrata en los Estados Unidos. Y se olvidan, por ejemplo, lo que fueron las invasiones de Estados Unidos en diversos lugares, las masacres cometidas por Estados Unidos en Irak, en Afganistán, los golpes de Estado en América Latina. Hay como un imaginario de que Estados Unidos y algunos países europeos son la democracia, y del otro lado habría solamente autocracias y que la Argentina, porque de eso estábamos hablando, es tu pregunta, debería vincularse solamente con países democráticos. Bueno, se podría cuestionar bastante, ¿no? Lo que significa la palabra democracia. No es solamente elecciones, porque en Estados Unidos hay elecciones, pero después pueden invadir Irak, pueden invadir Afganistán, Francia puede estar hace décadas en algunos países africanos, estar detrás de golpes de Estado, saquear las riquezas del África, y eso parece que no importara. Hay un imaginario construido culturalmente, Estados Unidos democrática, Estados Unidos son los buenos, por eso tenemos que estar en alianza solamente con Estados Unidos e incluso quebrar los bloques de integración regional como fue la UNASUR, porque sería solamente algo progresista. Yo menciono siempre el caso de la pandemia, que va más allá de sentido progresista, de izquierda, popular o como lo llamemos. La Unión Europea durante la pandemia negoció de manera conjunta el tema de las vacunas. América del Sur no. Cada país lo hizo por separado. La UNASUR tenía un consejo de temas médicos, no recuerdo el título, como la Secretaría de Asuntos Médicos, no recuerdo el título que tenía lo que había dentro de UNASUR, pero la UNASUR existente podría haber negociado mucho mejor el tema de las vacunas. Hay capital humano, cultural, tecnológico en América del Sur que permite desarrollar vacunas, tecnología médica. Sin embargo, las derechas latinoamericanas que destruyeron la UNASUR solo miraban hacia Estados Unidos. Entonces hay una mirada muy dogmática, muy atrasada que tienen las derechas latinoamericanas, muy conservadora, donde solo miran hacia Estados Unidos. Entonces, en el caso argentino, siguiendo con tu pregunta también, yo creo que mucho depende del resultado electoral. Si este gobierno logra validar sus votos, la incorporación al BRICS podrá realizarse. Si gana alguno de los partidos opositores, no. ¿Qué beneficios concretos tendrá para la Argentina la incorporación al BRICS? La verdad, por ahora no me queda claro. Pedro, de todos modos, más allá de los pronunciamientos de los candidatos, tanto de Patricia Bullrich
como el de Javier Milei, da la impresión, por lo menos visto desde el exterior, que en el empresariado argentino no hay un consenso tan claro con que hay que abrirse del BRICS. Te digo como la derecha como representante de ese sector. Incluso Eurnequian, que podemos decir que es el empresario de donde proviene Javier Milei en su trabajo en el ámbito privado, el que más lo conoce, utilizó esa imagen curiosa para defender el ingreso al BRICS, diciendo que uno podía tener una mujer y una amante, en el sentido de que eso no implicaba necesariamente pelearse con los Estados Unidos. Y si bien hubo pronunciamientos en el Council of America de los empresarios que están en la Cámara argentino-estadounidense en contra, esperable, hay sectores que parecen más bien que miran con buenos ojos. ¿Puede influir esto en lo que suceda a futuro, incluso en el caso de que gane la oposición las elecciones? ¿O te parece que si gana la oposición, lo del BRICS ya está liquidado para Argentina? Mira, no sé si lo del BRICS está liquidado, pero el mundo empresarial suele ser pragmático. Tiene negocio con China. Hace décadas que el mundo empresarial, las empresas argentinas, vienen trabajando para entrar al mercado chino, independientemente de la ideología del gobierno chino. ¿Por qué? Porque son negocios, porque es un mercado gigantesco. Yo recuerdo en la década del 90 escribí un artículo sobre empresas argentinas que querían ingresar a China porque veían que había ahí una mina de oro, porque podían ingresar y exportar sus productos a un mercado gigantesco. Entonces el mundo empresarial no suele ser suicida, suele ser bastante pragmático, pero a veces vota en contra de sus intereses también. Esto también hay que decirlo. Y está claro que se puede tener buenos vínculos con Estados Unidos y buenos vínculos con China. No es sencillo porque Estados Unidos presiona. Estados Unidos presiona mucho todo el tiempo. Todos los representantes del Departamento de Estado, de la seguridad de los Estados Unidos, de la política, de los partidos políticos, cada vez que hacen giras por América Latina, le dicen en todos los encuentros con los gobiernos latinoamericanos, no tengan vínculos con China, no tengan tanto comercio con China, China se va a aprovechar de ustedes, no traigan la tecnología del 5G de China, nosotros les vamos a dar a ustedes mejor tecnología. Pero después resulta que Estados Unidos no ayuda tanto. Esto se vio durante la pandemia. En Estados Unidos muchas voces críticas del gobierno de Trump y después de Biden dijeron, pero China nos está ganando porque China está ayudando y nosotros no estamos ayudando. Si vos pensás en América del Sur, concretamente, Argentina, Chile, Brasil, ¿cuántas empresas estadounidenses están construyendo puertos, están contribuyendo al desarrollo económico? Te vas a encontrar que son muy pocas. No hay tantas que estén haciendo grandes inversiones en los países de América del Sur, salvo tal vez alguna compañía minera, que ahí vienen muchas de Canadá. Entonces China viene y ofrece, yo te construyo puertos, yo te llevo al desarrollo tecnológico, yo te ofrezco el 5G. Entonces es una disputa ideológica por un lado, que también hay que entender, los partidos opositores siempre en una campaña electoral van a rechazar todo lo que haga un gobierno. Pasa en la Argentina, pasa en Suecia, pasa en Estados Unidos. Es casi una obviedad. Si un gobierno dice A en una campaña electoral, los partidos opositores van a decir B, está claro. Ahora, una vez en el gobierno, hay que ver si están dispuestos a no tener vínculos con China, que es una potencia económica con la cual Argentina y todos los países de América del Sur tienen grandes negocios. Pedro, durante los días de la cumbre se difundieron muchos videos de intervenciones de Lula pregando a favor del ingreso de Argentina en los BRICS. Se habló mucho del rol que habría tenido puertas adentro, de manera pública, para que Argentina pudiera estar. ¿Qué pudiste reconstruir? ¿Qué ves de lo que fue el rol de Brasil en este ingreso argentino? Y también cuál fue el rol de otros países, en particular China. ¿Qué se sabe de cómo fue, digamos, ese proceso para que se acepte el ingreso de Argentina? Y tal vez por qué hubo ese interés de algunos en que Argentina entre, además del interés propio de Argentina. Evidentemente, del otro lado hubo algunas, digamos, maniobras diplomáticas para que eso se diera. Mira, hubo diferentes versiones. Desde que Brasil estaba en contra, que la India estaba en contra, después de que estaban a favor. La verdad,
no lo sé, no me manejo en base a versiones. Lo concreto es que decidieron incorporar a otros países. Lo concreto es que Brasil necesita a la Argentina por el vínculo comercial que hay y políticamente también lo necesita. Porque Brasil, o sea, el gobierno de Lula, es consciente de que la Argentina es un jugador fundamental a nivel latinoamericano y especialmente en América del Sur para reforzar también el liderazgo de Brasil, que es indiscutido. Está claro para Lula que un gobierno de un signo opositor, llámese Patricia Bullrich, llámese Javier Milei, va a producir lo mismo que se dio antes con Bolsonaro y con Alberto Fernández. No va a haber un vínculo tan fluido. Recordemos, tal vez mucha gente no lo sepa, pero 40 años atrás, los ejércitos de Brasil y la Argentina veían su hipótesis central de conflicto en el otro país. Se pensaba en guerras. Eran hipótesis de conflicto. Por primera vez, después de Fernando Henrique Cardoso en el 2000, que organiza la primera reunión de presidentes de América del Sur, por primera vez con Lula y con Néstor Kirchner, hay realmente un vínculo importante a nivel humano, presidencial también, entre la Argentina y Brasil. Eso se quiebra después de la destitución de Dilma Rousseff. Temer y Mauricio Macri no tienen tanto vínculo. Llega Bolsonaro. ¿Y qué construyeron Bolsonaro y Macri? Nada. Tal vez alguna empresa tuvo algún tipo de negocio, pero desde el punto de vista político, lo que los podía unir era la oposición a Venezuela, pero no mucho más. Lo que hoy entiende claramente Brasil es que la Argentina es un socio comercial, político y estratégico, porque Brasil mira a largo plazo, algo que las derechas latinoamericanas no hacen. Bueno, retomando el tema comercial, al principio dijiste que habrá que ver cómo se lleva a cabo esta desdolarización. A mí me parece que siempre ves estas noticias que hay como mucha euforia, ¿no? Se ven esos que, bueno, ahora ya llega el derrumbe del dólar, el orden internacional liderado por Estados Unidos se va a romper ya. Y bueno, después uno va a las cifras, ¿no? A las cifras del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, y ves el 60% de todas las reservas mundiales en diferentes bancos centrales están en el dólar. La segunda moneda más importante es el euro con el 20%. Y el yuan llega al 3% apenas. Entonces, ¿cuánto tiempo se va a necesitar para acercarse mínimamente a esa desdolarización, teniendo a China, que tiene muchísimos dólares acumulados? ¿Cuánto tiempo se necesitarán? ¿Estamos hablando en términos chinos o es posible en nuestra vida, digamos? Sí. Yo creo que diste la clave, Ina, en términos chinos, y los chinos piensan a muy largo plazo. Yo recuerdo en milenios, entonces. Exactamente, cuando Samuel Huntington escribió su famoso artículo de choque de civilizaciones, la crítica desde Japón era que en el mundo occidental no son capaces de pensar a largo plazo. Largo plazo no son 50 años, son 500 años. Entonces, el capitalismo occidental está dispuesto a destrozar el planeta porque lo que busca es el lucro rápido. Bueno, en Japón se piensa de una manera diferente, en la India se piensa de una manera diferente, en China se piensa de una manera diferente y también en Rusia, que lo conoces mejor que yo, porque los 4 casos representan civilizaciones milenarias. Y esto es algo que en el mundo occidental es muy difícil de captar. Me incluyo, nos incluyo. Creo que a nosotros nos cuesta pensar a 20 años, a 50, mucho menos a 100, a 200 o a 300. Bueno, China tiene historia, tiene algunos miles de años de historia. La India también, la República Islámica de Irán, no como República Islámica, ¿no? Pero los iraníes también, en el mundo árabe también. Siempre aprendemos del Tigris y el Éufrates, de la civilización, o Irak como cuna de civilización hace 6.000 años. Entonces, es otra forma de mirar la historia y los procesos. Nosotros tenemos la tendencia a querer las respuestas inmediatas. Es lógico, porque además como analistas tratamos de dar respuestas a corto plazo, pero creo que en el caso concreto de China, tomando en cuenta lo que vos decís, yo creo que piensan a muy largo plazo.
Pedro, más allá del largo plazo, de los impactos, digamos, de estas estrategias que buscan desdolarizar, por ejemplo, la economía mundial, está claro incluso por las intervenciones tanto de Xi Jinping como de otros líderes de BRICS y por la larga lista de pretendientes de ingresar a los BRICS, que hay un cuestionamiento muy importante a nivel mundial a las instituciones lideradas por el campo occidental, o particularmente por los Estados Unidos, porque los BRICS quieren representar eso, por otra parte. Eso es lo que están pronunciando. Y es un cuestionamiento que tiene cierta transversalidad, porque incluye enemigos ideológicos. Lo mencionaba Marco hace poco, hace unos minutos, por ejemplo, la República Islámica de Irán y Arabia Saudita. Ese papel interpelador o interpelante de la hegemonía estadounidense o la hegemonía de la OTAN, digamos, en el mundo, puede tener un significado político más global, más allá de los impactos económicos o comerciales en el corto plazo. Y es una buena pregunta. Vos fíjate que la Unión Africana está pidiendo el ingreso al G20 como Unión Africana. Ahora, recordemos también que al momento de los ataques de la OTAN sobre Libia, no pasó hace mucho, la Unión Africana trató de intervenir y evitar los ataques de la OTAN sobre Libia. Hubo representantes africanos que trataron de disuadir a Estados Unidos de esos ataques y fracasaron. Entonces, volviendo a lo político, ¿no? Porque esto tuvo que ver con la política. ¿Cuánto puede influir la Unión Africana en la política mundial? Y por ahora muy poco. ¿Cuánto puede incidir BRICS como bloque? La pregunta es, ¿qué busca BRICS como bloque? Y eso es algo que nosotros no sabemos. Estamos hablando mucho más en lo económico que en lo político. Porque además hay contradicciones entre BRICS. Los discursos de Xi Jinping son más claros, ¿no? Contra la hegemonía de los Estados Unidos, o sea, lo plantean esos términos. Y Xi Jinping es Xi Jinping. Por eso te preguntaba. No. Es real eso porque hay una disputa entre las dos principales superpotencias hoy, Estados Unidos y China. No es el lugar de Brasil. Vos fijate que dentro del BRICS tenés a Brasil y a Argentina que criticaron la invasión rusa a Ucrania. China se manejó ahí tratando de no condenar la invasión, pero tampoco aprobándola, porque busca más que nada el comercio. Entonces, a mí no me queda claro si buscan constituirse en un bloque político que dispute la hegemonía estadounidense. Eso habrá que verse, no me queda claro. Pues interesante esta conclusión. Pedro Brieker, con nosotros en Macondo. Muchas gracias por estar, clarísimo como siempre. Y bueno, a ver si podemos contar contigo en más ocasiones. Con gusto, un gusto estar con ustedes para pensar juntas, porque al fin y al cabo lo que estamos haciendo es tratando de interpretar el mundo que vivimos sin tener las respuestas, sin preguntas. Así que un gusto estar con ustedes siempre. Gracias Pedro. Bueno, nosotros creo que vamos al corte. No se olviden de poner un me gusta, dejar los comentarios. Veo que están muy activos en el chat. Y bueno, si quieren dejar una donación, que siempre que lo digo, algo cae. Esto es interesante, por eso a veces lo repito más de una vez. Bueno, vamos al corte. Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil.
En un mundo saturado y hasta abrumado por la información, Es vital apoyar un medio de comunicación alternativo que desafíe el status quo, que aporte una perspectiva diversa para pensar de forma crítica y hacer aportes a la construcción de un futuro más sustentable. Es una voz para aquellos que no tienen voz en los medios hegemónicos. Es una plataforma para las ideas innovadoras y las voces disidentes. Apoyar a Caras y Caretas es fomentar la libertad de expresión y la diversidad informativa. A veces estamos muy en la chiquita. Y si no, mira. Sí, ponele choclo, picles, ¿te gustan? Dale, ponele todo. Total es gratis. Estamos tan en la chiquita que barremos cualquier tipo de límite. ¡Epa! ¡Qué boquita! Pero, aunque parezca que hasta los más chiquitos están en la chiquita, solo parece. Tomá, pateala, campeón, porque los uruguayos somos grandes. De corazón, no estés en la chiquita. Pensá en macro. Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado es negocio. En lo que va del periodo, el recorte en la ANEP supera los 150 millones de dólares. Pueden y deben rendir más. Que no te recorten el futuro. FENAPES. Ahora sí, vamos a analizar lo que sucede en México. ¿Por qué es tan importante lo que sucede en México en estos días? México, en este gobierno liderado por Andrés Manuel López Obrador, ha indiscutiblemente significado una inflexión para la historia mexicana, pero también para América Latina. Es un gobierno de izquierda, decididamente de izquierda, que ha protagonizado grandes reformas y que tiene una popularidad altísima. Todo indica que Morena, el partido de Andrés Manuel, seguirá en el gobierno en las próximas elecciones de 2024. Pero tiene que elegir su candidatura interna, Morena, como la tiene que elegir la oposición, sobre todo la oposición bajo la sigla de Frente Amplio. Y eso se está procesando en estos días. El próximo martes 6, Morena va a hacer el anuncio de cuál es su candidatura. ¿Y cómo se eligen esas candidaturas? De una manera muy peculiar. En México, Morena tiene una serie de aspirantes, se llaman los corcholatas, y hay un proceso de encuesta demoscópica, con un muestreo, y se hace un análisis entre los votantes de Morena de quién preferirían que fuera la candidatura finalmente, y además una consulta que está haciendo entre el 28 de agosto y el próximo domingo 3 de septiembre. ¿Cuáles son las candidaturas de Morena que están disputando? Son varias, pero hay algunas que son las principales, ¿sí? Y podemos decir que dos son las principales. Claudia Sheinbaum, actual jefa de gobierno de la Ciudad de México, y Manuel Ebrard, Marcelo Ebrard, perdón, ex canciller mexicano. Además está Dan Augusto, hay otros candidatos, y en la oposición, Xochitl Gálvez, ¿sí? Que aparentemente es la que lidera las encuestas internas de la oposición, que también elige por un mecanismo de encuestas y consultas. Para analizar lo que está sucediendo en México, tenemos es la compañía del periodista Temoris Greco, ¿verdad? Sí, tenemos a Temoris Greco, es documentalista, periodista, colabora con muchos medios en México y hoy nos va a explicar un poco, tenemos este honor de tenerlo aquí. Lo pueden seguir también en el programa de Astillero, con el que hablamos en alguna ocasión. Y bueno, y creo que Temoris tiene su propio canal de YouTube, ¿no? Bueno, en muchos medios lo veo a veces. Bueno, gracias por estar aquí, Temoris. Y bueno, te queríamos preguntar un poco sobre esta primera encuesta y los corcholatas con más posibilidades y entiendo que ahora mismo hay ya incluso algunos resultados previos, ¿no? En los que Claudia Sheinbaum lidera. Sí, creo que es la primera ocasión que me toca explicar esto tan complejo a un público que no es mexicano.
y de pronto como que no sé por dónde empezar porque estamos tan metidos en los detalles que de pronto explicarlo así a trazos gruesos es complicado. Pero por un lado, bueno, eso son las corcholatas. Decimos las corcholatas a lo que se usa para tapar los refrescos, las bebidas suaves. Y Andrés Manuel tuvo, a mí me parece, la mala ocurrencia de bautizar como corcholatas a sus compañeros de partido que están aspirando a reemplazarlo. Y ya absolutamente todos son corcholatas. Estas son metálicas. En la oposición se está poniendo de moda llamarlos taparroscas, como por oposición a corcholatas. Los taparroscas son unas también para tapar estas bebidas, pero de plástico. Y la cuestión es que en los dos bandos, bueno, primero nada más una precisión. Comentabas hace un momento que el gobierno de López Obrador es decididamente de izquierda y eso pues está muy cuestionado, me parece, fuera y allá adentro. Tiene aspectos de izquierdas, una política social de izquierdas, una política cultural que de pronto no va por ahí, una política económica que tiene todos los 10 con el FMI, con el Banco Mundial. Desde que yo recuerdo, nunca habíamos visto una apreciación de la moneda como ahora. Ha ganado un 20% solamente en este año. O sea, una experiencia muy contraria, por ejemplo, a la que se tiene en la Argentina, y sobre todo en temas de seguridad pública y en relación con el ejército. O sea, ningún gobierno de izquierdas, bueno, tal vez el chavismo, pero ha empoderado, o ningún gobierno mexicano se había atrevido a empoderar al ejército como lo ha hecho el presidente. Le ha entregado el control completo de la seguridad pública. La Guardia Nacional depende del ejército. Les ha entregado todos sus grandes proyectos de infraestructura, trenes, puertos, aeropuertos, el control de las aduanas. Entonces hay una polémica muy fuerte en cuanto a algunos aspectos difíciles de las decisiones que ha tomado, pero sobre todo creo que el más es todo el empoderamiento que ha hecho de un ejército que no por estar trabajando ahora con Andrés Manuel ha cambiado. Es el mismo ejército que contribuyó a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el mismo ejército que cometió masacres, por ejemplo, en Tlatlaya, y que ha reprimido las luchas populares ahora y antes. Entonces, bueno, es muy complicado. Digamos que el acento está en la izquierda, pero no todo está en la izquierda. Y de la misma forma gobierna, o sea, ha hecho una gran coalición, una coalición, digamos que de amplio espectro, en donde hay gente del Yunque. El Yunque es este grupo clandestino que también tiene una expresión en España a través de gente que está en Vox, pero que tiene origen aquí en México y que también ha llegado con varios personajes a incrustarse en este gobierno. Y desde ahí pues, tienes gente que proviene de todos los partidos y que ha entrado a este gobierno pues por oportunismo, porque es el que les puede dar empleos ahora. Y bueno, ya entrando en esto, vivimos un proceso adelantadísimo. O sea, de acuerdo con las leyes electorales, las precampañas, o sea, las campañas de los partidos y coaliciones para elegir a sus candidatos, tendrían que haber empezado a finales de noviembre. Pero ahora yo nunca había visto en ningún país del mundo que tanto la oposición como el oficialismo, toda la clase política se haya lanzado en tropel a violar la ley electoral que la propia clase política hizo haciendo estas precampañas que empezaron en junio. O sea, 5 meses antes de lo marcado por la ley. Y la autoridad electoral se ha visto rebasada por todos lados, incapaz de aplicar estas normas. Y una vez que ya están en precampañas, bueno, aunque es, digamos, un secreto a voces que el presidente tiene una preferida, que es Claudia Sheinbaum, quien ya no es jefa de gobierno, todos las corcholatas dejaron sus puestos para poder participar en este proceso. Entonces, tanto Marcelo Ebrard como Claudia renunciaron y los demás aspirantes también. El secreto a voces es que Claudia pues, es la preferida porque es la que está más cercana ideológicamente a Andrés Manuel. En cambio, a Marcelo Ebrard se lo ve como una persona que siempre ha sido
muy útil para Andrés Manuel, porque es un gran operador político, pero también se lo ve cercano a grupos de poder más próximos al neoliberalismo. Va Claudia adelante en las encuestas. Marcelo Ebrard ha jugado con la posibilidad de una decisión, una decisión que podría poner en peligro lo que hasta ahora parece una victoria cierta del oficialismo en las elecciones del año que viene, pero yo dudo que lo vaya a hacer. Yo lo que creo es que están mejorando sus posiciones de negociación. Y Claudia va en las encuestas más o menos estable, 10 o 14 puntos arriba, y es a partir de una encuesta que se está llevando a cabo en este momento cómo finalmente se va a determinar quién es la persona que va a ocupar la candidatura de la 4T, de la Cuarta Transformación, que es el movimiento de Andrés Manuel. La oposición, una de las cosas que es muy llamativos del presidente López Obrador, es que no solamente marca el paso de su sector político, de sus aliados, de sus simpatizantes y aliados, sino también de manera consistente desde al menos más de un año antes de que él ganara la presidencia de México, es Andrés Manuel quien determina cómo se mueven, cómo se manejan sus opositores políticos, que en aquel tiempo estaban en el poder. Y no han podido cambiar esto. Tanto que ahora quisieron medio imitar el proceso está definido por Andrés Manuel para escoger un candidato. También por eso ellos adelantaron los tiempos y quisieron hacerlo más sofisticado. Quisieron combinar la encuesta con una votación en urnas sobre un núcleo de electores controlado, porque son solamente las personas que se registraron que lo pudieron hacer de manera autónoma, si ellos querían, o a través de los partidos, pero siempre tenían que ser personas que no pertenecieran a los partidos que apoyan al presidente. O sea, que querían supuestamente evitar la infiltración. Que yo nunca vi señales de un intento de infiltración, pero ellos dijeron que podría haberlo y lo han hecho. Y eso con la intención de que su candidata, Xochitl Gálvez, tuviera, o sea, esta es una coalición que simula también, que lo llaman Frente Amplio, y simula ser de la derecha hasta la izquierda. Solamente que el partido que representa a la izquierda es un partido muy pequeño, que anteriormente fue el más importante de la izquierda, pero quedó en manos de una pequeña facción, y hoy pues nadie los considera de izquierda, pero también ayuda a hacer esa simulación de Frente Amplio. Y lo otro que ayuda, la otra pata que ayuda a esa simulación de Frente Amplio, es un conjunto de organizaciones ligadas a la derecha empresarial, pero que se llaman a sí mismas ciudadanas y que son las que supuestamente canalizan o deberían estar poniendo a los partidos bajo su control. Para legitimar a Xochitl, hicieron todo un proceso que como que decía, consta de encuesta y votación, pero se han ido cayendo los aspirantes. Unos se han salido del proceso denunciando la manipulación a favor de Xochitl, otros han ido saliendo de acuerdo a las distintas fases en que ya está previsto, pero ahora en la última fase en la que quedaban los tres candidatos más fuertes, los tres taparroscas, se dieron cuenta de que podía ganar una persona distinta a Xochitl, que es una política del PRI, de la vieja escuela priista, por es tal vez la política más respetada de la vieja escuela priista. Beatriz Paredes es una mujer que desde muy joven ya ocupó puestos de gran relevancia en el sistema político mexicano antiguo, en el viejo régimen, que fue gobernadora de un estado a los 26 años, fue muy joven, siempre ha sido bastante prodigio, pero siempre del lado del PRI. Y ahora ya tiene más de 60 años, es una figura respetada en ese partido, pero una política de verdad, una política con tablas. Y empezó a comerse a Xochitl. Y a generar la posibilidad de que quedara Beatriz y no Xochitl como candidata. Eso provocó el pánico.
y de los 3 que quedaban, forzaron a retirarse a un patriarca de la derecha, a Santiago Krill, también un político de larga historia. Lo forzaron a que declinara su candidatura, quedaron solamente Beatriz y Xochitl, y al día de ayer forzaron a Beatriz a que declinara su propia candidatura. Y esto fue bastante vergonzoso por la forma en que lo hicieron, porque no respetaron sus procesos, no respetaron sus tiempos, adelantaron, por ejemplo, los resultados de la encuesta que se suponía que todavía tenía que estarse levantando, y ayer ya dieron los resultados de la encuesta en donde supuestamente Beatriz iba abajo, y además presentan los resultados antes de la consulta en urnas del domingo, en la que, bueno, si tú presentas los resultados de una encuesta antes, pues evidentemente va a tener una influencia en las decisiones de las personas que vayan a votar. No han tenido ningún decoro. Dime. Con este primer pantallazo bastante completo de cómo está la situación, quisiera volver un poquito al espacio de Morena y primero preguntarte si efectivamente hoy los 2 nombres principales en danza con posibilidad son Sheinbaum, y Ebrard, y si hay otra persona más que está aspirando y que podría, y si pudieras ahondar un poco más en cuáles son como las diferencias, ¿no? Para querer como agrandar lo que separa, pero para poder leer desde afuera, digamos, cómo es Claudia Sheinbaum, cómo es Marcelo Ebrard, qué implicaría que quede uno, que quede la otra al frente de la sucesión de un gobierno que en un marco de tanta inestabilidad en América Latina es de los pocos que presenta un saldo de popularidad, yo diría, envidiable para muchos gobiernos de la región. Sí, bueno, efectivamente Andrés Manuel tiene una conexión con la gente que es alucinante. No me parece que en México hayamos tenido una personalidad política de este nivel, al menos desde los años 30 del siglo pasado, cuando tuvimos un presidente que se llamaba Lázaro Cárdenas. Y esa personalidad empatiza muy bien. La gente adora a Andrés Manuel, les cae increíble. Y se mueren de risa con sus chistes y lo sienten muy cercano al pueblo y efectivamente es una persona que ha recorrido absolutamente todo el país. O sea, que todas las ciudades de más de 5,000 habitantes deben haber tenido al menos una visita de Andrés Manuel. Y eso mismo hace que haya logrado, o sea, también el desprestigio del sistema político. O sea, hace unos poquitos años, en 2016 o 17, no podríamos habernos imaginado un escenario como ahora, en donde un partido creado hace ni siquiera 10 años, Morena fue creado en 2014, o sea, en ese momento tuvo su registro, ni siquiera 10 años ha logrado voltear, tanto que los antiguos enemigos, el PRI, el PAN, el PRD, todos los partidos que antes se disputaban el poder, ahora se ven obligados, forzados a unirse para poder enfrentar a Andrés Manuel y no lo consiguen, no pinta. Andrés Manuel siempre tuvo a Ebrard y a Sheinbaum como sus probables sucesores. Pero él empezó, normalmente es a esas alturas, o sea, ya aproximadamente un año antes de las elecciones, cuando empieza la carrera presidencial y es más tarde cuando se decían candidatos. Andrés Manuel empezó a hablar de quiénes serían sus sucesores hace ya 2 años. O sea, ha sido una carrera sucesoria muy larga, con un enorme desgaste para esas figuras. Entonces él mismo empezó a introducir nombres de posibles sucesores, de otros, además de esos 2, que se vio como una medida de contención para tratar de limitar el desgaste que estaban sufriendo Claudia y Marcelo. Sin embargo, y también porque si alguno de ellos se tropezaba por alguna causa, también que hubiera posibles reemplazos. Sin embargo, la distancia que hay en las encuestas internas es muy grande. O sea, va Claudia adelante, 10 o 12 puntos por delante de Marcelo, luego sigue Marcelo, otros 10 o 12 puntos delante del siguiente, y ya empiezan todos a perseguirse por ahí. Es muy, muy improbable que alguien más pueda. Ahora, Marcelo es un personaje que viene pues, de origen de la clase dominante, es un hombre blanco con estudios en el extranjero, que se formó en el PRI, fue también muy, muy joven, tuvo una carrera deslumbrante
y eventualmente salió del PRI con su mentor político que se llamaba Manuel Camacho. Intentaron crear un partido que se llamaba de Centro Democrático. Eso ya hice bastante. No intentaron crear un partido de izquierda, sino un partido que se colocara entre los polos. Y ese partido no cuajó y finalmente fue con Andrés Manuel con quien encontraron, o con quien Marcelo encontró una conexión. Tuvo un buen gobierno como jefe de la Ciudad de México, un gobierno progresista. Fue el momento en el que en México se aprobó, por ejemplo, el derecho de las mujeres a abortar, el matrimonio homosexual y ese tipo de medidas que ni siquiera Andrés Manuel, que estuvo antes que él como jefe, había dejado que se adoptaran. Entonces tiene una relación importante con la izquierda progresista, digamos, de clase media urbana. No con la izquierda social, con la izquierda rural, con la izquierda campesina e indígena, o más popular con grupos de trabajadores. Claudia Sheinbaum, pues evidentemente también viene de un sector de privilegio, no tanto como Marcelo, es más de clase media, y ella se formó en el movimiento estudiantil de la UNAM, de la Universidad Nacional. Fue dirigente muy joven. Ella es doctora en ciencias, se especializa en termodinámica, es muy respetada como científica, y las sensaciones que ella traslada, ese carácter formado en la ciencia, lo traslada al ejercicio de la administración pública. Es muy dada al micromanagement, a estar encima de la gente, exigiendo resultados, exigiendo que las cosas se hagan muy bien, con mucho detalle. Hay gente que considera que eso es un rasgo también de un poquito autoritario, un poquito como excesivo, pero ese supuesto autoritarismo pues no se refleja en, digamos, no va hacia la opinión, hacia la sociedad, se queda con su equipo inmediato. Está más ligada a la izquierda que Marcelo y está más ligada ideológicamente al andresmanuelismo. Durante la pandemia hizo un muy buen ejercicio de ella como jefa de gobierno. Tomó decisiones que se apartaron un poco de la línea de gobierno federal, de gobierno de Andrés, y esas decisiones le dieron prestigio porque estaban justamente en el marco donde ella brilla, que es el del rigor académico, el de la seriedad. Y al mismo tiempo, la pandemia en México no se sintió como muchos otros países, porque en Ciudad de México, a diferencia también de otros estados, no hubo restricciones tan severas, no había ningún policía persiguiendo a nadie en la calle para que se quedara en casa. Y hubo también una apertura anterior a la que se dio en muchas otras partes, porque se antepuso el factor de responsabilidad social, de responsabilidad hacia las personas que necesitan trabajar día a día, que no se podían quedar en casa, que dependen de sus actividades del día para poder mantener a su familia. Eso fue lo que primó. Y a mí me parece que fue una política exitosa. El problema es que desde que se corcholatizó, o sea, desde que se volvió corcholata, como todos los candidatos del sector de Andrés Manuel dependen de que la gente los identifique como cercanos a Andrés Manuel para ser electos candidatos de la 4T, de movimientos de Andrés Manuel, todos luchan por parecerse. Claudia ya está empezando a hablar como Andrés Manuel. Andrés Manuel tiene una manera de hablar muy propia, muy del sur tropical del país, del estado de Tabasco, donde se habla más pausado, se hacen las ejes que no hacemos en otras partes del país, y de pronto ya ella parece que está hablando también como él. Entonces, y creo que eso contrasta con la imagen de autonomía que se ganó durante la pandemia. La pregunta que todos nos hacemos es si cuando sea electa, ella seguirá tan apegada a parecer Andrés Manuel, o adoptará unas políticas más autónomas que incluso en algún momento choquen con las que había tenido o ha tenido Andrés Manuel hasta ahora. Temoris, creo que ya una...
pensé que seguiría yo, pero bueno, una última o penúltima pregunta, que ya queda poco tiempo. Pero volviendo al Frente Amplio, la oposición, en realidad son dos preguntas en una. Por un lado, te quería pedir un diagnóstico de lo que es el PRI a día de hoy, que entiendo que es la primera vez en sus 100 años de existencia que no va a tener un candidato propio. ¿Cómo es posible que el PRI apoya a la candidata del PAN? Y por otro lado, ¿quién es Xochitl Gálvez? Así un retrato breve, rápido del perfil de esta mujer, y quién está detrás, por qué se sabía desde antemano que iba a ser ella la candidata y por qué se le apoyó en detrimento a la otra de la que nos acabas de hablar, que era muy potente, ¿no? Bueno, así muy rápidamente, el PRI fue durante muchísimo tiempo, durante la mayor parte del siglo XX, el partido hegemónico, casi partido único. Tenían algunos partidos que participaban nominalmente, pero en realidad el que controlaba casi la totalidad del poder fue el PRI, desde el 29 hasta el 2000. En el 2000 pierden frente al PAN, pero finalmente el PRI y el PAN forman parte de un sistema de la derecha. Los dos responden a los grupos económicos dominantes. Son como clases políticas que se pelean por servir mejor al poder económico. Pero bueno, cayó en 2000, sin embargo, controlaron o mantuvieron el control territorial de los estados y las gubernaturas durante más años. Eso les permitió regresar en 2012 al poder hasta su colapso en 2018. En 2016 fue la primera ocasión en toda su historia en que ellos no controlaron más de la mitad de las gubernaturas de los estados. Y su colapso ha sido tan rápido que todavía en 2016 controlaban 15 estados, ahora tienen 2. Y han venido así, han venido hacia abajo. El PAN también ha caído, pero ha resistido un poco mejor que el PRI. En este contexto de la alianza, el hermano grande es el PAN, el hermano mediano es el PRI, y luego vienen unos hermanitos, que es esas organizaciones que les decía, ligadas a los grupos empresariales, y el PRD, que supuestamente es de izquierda. En ese contexto se esperaba que el PRI se plegara naturalmente o dócilmente al PAN en afán de sobrevivir, de rascar lo que le quede, lo que pueda, para poder mantenerse como partido. Sin embargo, Beatriz Paredes, priista, dio la sorpresa amenazando la candidatura de Xochitl. Por eso ayer la obligaron a declinar. Pero el PRI también tiene un dirigente muy peculiar, es Alejandro, le dicen Alito Moreno, que es uno de los personajes más sucios en un contexto, la política mexicana, que es de la más sucia. O sea, eso debe decir bastante de él. Un hombre que ha traicionado absolutamente a todo el mundo. O sea, a sus aliados, a sus socios. Estoy seguro de que si les preguntamos a sus hermanos, contarán historias muy interesantes sobre el tipo. Y ahora, aunque supuestamente estaba apoyando a Beatriz, de pronto empezó el fin de semana pasado a hablar de que ella tenía que irse, tenía que declinar, que él sabía que ella iba a ser responsable. Y fue muy vergonzoso porque aunque Beatriz sea priista, todo eso es un personaje que mantiene un nivel, que además dio muy buena contienda, se plantó frente a sus dos rivales, el que obligaron a declinar y Xochitl, y demostró quién tenía estatura política, y los otros dos no. Entonces, fue muy vergonzoso la forma en que la obligaron a declinar, y en que pues rompieron todas las reglas que ellos mismos habían establecido. Xochitl Gálvez es una persona que ha sido elegida, o sea, es muy curioso, o sea, y es súper interesante. Hace muy pocos años, bueno, todavía hace unos cuantos meses, había personas con las que discutíamos y que decían que México no estaba listo para tener una mujer presidenta, que el machismo mexicano seguía vivo ahí, y que tal vez en la ciudad era una cosa, pero el campo era otra, y que no iban a permitir que una mujer llegara a la presidencia. Y ahora de pronto teníamos a Claudia Sheinbaum por un lado, a Xochitl por otro,
Y la alternativa de Xochitl era Beatriz Paredes. O sea, eran tres, cuando empezó el proceso, los dos procesos de sucesión, habían 10 personas en contienda, 3 mujeres y 7 hombres. Los 7 hombres quedaron en el camino y quedaron las 3 mujeres. Pero no solamente eso, también lo que es muy, muy interesante es cómo, de pronto, desde la derecha, tanto Beatriz como Xochitl, e incluso Santiago Krill, el que declinó, que es un hombre de derechas de toda la vida, Krill dijo, yo soy el más izquierdista de toda la derecha. Xochitl dijo, yo en mi adolescencia fui trotskista. Beatriz Paredes dijo, yo fui presidenta de la Internacional Socialista. De pronto hay una disputa de la derecha por simular. Tenemos todos de izquierda, ¿no? Sí, o sea, es una cosa divertidísima, porque además, ¿quién le coge el cuento? Bueno, pero muy extraña, porque no es cierto, o sea, es una mentira. Todos están mintiendo, obviamente, pero sí dice mucho que yo creo que de un cambio en la narrativa, un cambio tan fuerte que fue provocado por la sociedad, pero conducido por Andrés Manuel, que de pronto las candidatas son todas mujeres y todas dicen ser de izquierdas. Pero quien podría dar mejor el perfil es Xochitl, porque viene de un pequeño pueblo. Ella dice que es de ascendencia indígena, hay gente que lo duda, pero independientemente, ella siempre se viste con ropas tradicionales indígenas y tiene un lenguaje que se parece a lo que las clases altas imaginan que es el lenguaje de las clases bajas. Entonces, entonces con eso la quieren vender como alguien capaz de robarle a Andrés Manuel ese electorado. A mí me parece muy difícil porque en realidad, o sea, además es simpática, habla con groserías, hace chistes, se burla de sí misma. Yo creo que ha ido dejando, se está cometiendo el error de tomarse muy en serio ahora. Entonces se está haciendo menos natural, menos graciosa que lo que era hace unas semanas. Pero ella es la persona que las clases altas consideran que puede seducir a las clases bajas. Y pues bueno, ya se vieron los límites que tienen esto, tanto que los partidos tuvieron que operar para forzar la declinación de sus rivales internos. Ahora que cuando vaya a competir con la gente de Andrés Manuel, pues entonces ya se va a ver todavía más esas limitaciones. Muchas gracias por este tan completo informe, Temoris Greco. La verdad, a mí me resulta atrapante porque toda la peripecia, la parte como de telecomedia que tiene un poco la política mexicana es entretenidísima. La telenovela está buenísima. Está buenísimo, pero además se están disputando cosas realmente interesantes, porque realmente lo que está sucediendo en México, cuando yo iniciaba decía un gobierno decididamente de izquierda, vos lo pusiste un poco en duda en algunos aspectos, pero claramente ha significado un cambio y es mirado en América Latina como un cambio significativo, una inflexión histórica de el país de habla hispana más poblado del mundo, uno de los países, junto con Brasil y Argentina, más influyentes en el continente. O sea, en ese sentido, se mira con mucha expectativa lo que vaya a suceder en esta encuesta y, por supuesto, en el proceso electoral que conduzca a las elecciones del próximo 2024. Gracias, Temori, por habernos acompañado. Pues muchas gracias por la invitación, les envío un abrazo y espero que también que el Uruguay de pronto también regrese a la hermandad de las izquierdas. Y no te doy por seguro porque no por cabalista nomás, pero tranquilos nosotros. Estamos en eso. Y gracias y saludos hasta España, Ina. Gracias, Temoris. Estamos en contacto. Bueno, ya se acabó oficialmente este programa, pero nos quedaba pendiente una cosa que comentar. No sé, Marco, si quieres introducir tú simplemente un recordatorio para todos los seguidores, ¿no? Sí, bueno, muy cortito y muy importante a su vez, que mañana se cumple un año del intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Me acuerdo clarito, el año pasado, en esta exacta fecha estaba en Chile, que estaba por votarse el plebiscito de la nueva constitución, caminando por la Alameda, porque era jueves o miércoles, de cierre de campaña a favor del nuevo texto, y en ese contexto se da la noticia del intento de asesinato. Recordemos que fue en la puerta de su casa, abajo del edificio. Había una serie de movilizaciones en su respaldo para, digamos, hacer frente al intento de acusación del fiscal Luciani, y en ese momento es que aparece la imagen de la pistola gatillándole en la cabeza. Bueno, pasó un año. Estamos, además de recién terminadas las primarias, a puerta de las presidenciales. Venía escuchando varios informes y la verdad que es un año de encubrimiento, digamos. Yo tal vez señalaría que como elemento más ensordecedoramente estridente es esta suerte como de amortiguamiento hasta el punto de que no sea una noticia central, salvo en los ámbitos políticos de afinidad a Cristina, digamos, ¿no? Se logró no solamente un encubrimiento judicial, sino que sea un tema que mucho no importa, digamos, en la agenda, no está, ¿no? Y ahí, digamos, esta articulación entre una operación de esta naturaleza, un poder judicial que encajona la causa y un sistema mediático que le baja los decibeles al mínimo, bueno, del resultado que llegamos a esto. Habrá unas actividades mañana, pero bueno, nada me parece en proporción a lo que se vivió. Marco, recuerdo que estábamos haciendo Macondo ese día, ¿no? O sea que fue un jueves, fue el 1 de septiembre del año pasado. Y a propósito de lo que estás comentando y cómo encajonaron o enfriaron la causa dentro del Poder Judicial, el impacto que están teniendo los poderes judiciales en América Latina, también en España, esto que se hemos llamado en su momento el lawfare o la acción política de la justicia, es notable. 2 casos separados por un año. Es el Poder Judicial y no la justicia, sí. ¿No? No, está claro, tenés razón, toda la razón, Nina, pero fijémonos. Ver lo que hace ese Poder Judicial en Guatemala, es verdad, tienes toda la razón. Por eso, separémoslo en los últimos, en un periodo de 3 o 4 años, vemos que tenemos el Poder Judicial en Brasil encarcelando a Lula, hoy presidente, tenemos el intento de atentado a Cristina encajonado hace un año, hoy una parte de la justicia guatemalteca intentando, y de hecho le han quitado la personalidad jurídica al movimiento Semilla, aunque no pueden parar la candidatura. Lo que sucedió ayer en el Congreso de Guatemala es notable, los legisladores se niegan a recibir al presidente electo por el 58% de los votos. Miremos lo que sucede en Ecuador, ¿no? Donde mataron a un candidato presidencial, pero siguen las causas judiciales intentando afectar a la revolución ciudadana. Son todos fenómenos en diferentes países, pero que tienen una conexión notable. Lo que están haciendo los poderes judiciales politizados, sectores de los poderes judiciales politizados, que inciden claramente sobre los procesos democráticos y desgastan a los sistemas democráticos o los desnaturalizan completamente. Lo de Cristina es un caso como aberrante de una persona que actualmente es vicepresidenta, ¿no? Y sin embargo no se ha podido avanzar en una causa donde casi están todas las conexiones como a la vista, ¿no? Pero bueno, me parece que merece esa reflexión general también y de algún modo explica esa impunidad, explica también los fenómenos políticos que se van suscitando, donde ya las poblaciones empiezan a observar todo como un poder fáctico completamente determinante. Bueno, ese comentario quería hacer Marco e Ina a propósito de este aniversario del intento de asesinato de Cristina. Bueno, macondianos, aquí acabamos este jueves y los esperamos el que viene, obviamente, con Leandro desde el estudio ya definitivamente. ¿Será? Vamos a ver. Dejen sus comentarios. Yo demoro, pero cumplo. Bueno, suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho. Caras y Caretes Uruguay, Canal Red Latinoamérica. Aquí estamos, en una semana. Buenas noches.